Hola, buenas tardes, yo soy Sebastián Arellano Álvarez y yo les vengo a platicar sobre la ley de Boyle en relación con la respiración. Primero les voy a dar una pequeña introducción sobre lo que es la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que a temperatura constante el volumen de una masa fija de gas es inversamente proporcional a la presión que ésta ejerce. En términos simples, el volumen de un gas aumenta cuando la presión se incrementa. El aire, un gas, tiene más presión en un espacio pequeño y menos presión en un espacio grande. ¿Sí? Tradicionalmente, el término respiración incluye tres procesos. La ventilación, que incluye la mecánica respiratoria, es decir, todos los mecanismos involucrados en la entrada y salida del aire de los pulmones. La respiración celular, que involucra la utilización del oxígeno en los tejidos para la producción de energía y producción del dióxido de carbono. Y el intercambio de gases, donde estudia la difusión del oxígeno y de dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre en los pulmones. Podría agregar un cuarto proceso que involucra los mecanismos de control y regulación de la respiración. Es una técnica que se utiliza para estudiar el proceso de ventilación, que es la espirometría, la cual determina los volúmenes de aire que entran y salen de los pulmones. Considerando ahora el proceso de inspiración de aire y tomando en cuenta que la glotis, que es el espacio entre las cuerdas vocales, se cierra, el diafragma se mueve hacia abajo y las costillas se expanden. La expansión de las costillas es el resultado de la contracción de los músculos intercostales externos. Estos músculos básicamente hacen que las costillas se puedan mover expandiéndose y contrayéndose. Aquí es donde entra la ley de Boyle, ya que los pulmones incrementan su volumen cuando el diafragma y los pulmones intercostales se activan, causando una reducción en la presión de los mismos pulmones, relativo a la presión atmosférica. Ahora hay una presión negativa en los pulmones, y si ahora abrimos la glotis, es decir, que si abrimos las cuerdas y respiramos, el aire entrará a los pulmones hasta que la presión sea igual a la presión atmosférica. Si la glotis vuelve a cerrarse nuevamente, el proceso de inspiración puede comenzar otra vez. Al contraer los pulmones pues se hacen más pequeños, esto significa que existe un menor volumen para el gas, lo cual se traduce en mayor presión y hace que el gas fluya hacia el exterior. Este es el acto conocido como exhalar. Ahora hablando del cambio de volúmenes de gases en pulmones, entre mayor altura no disminuye la concentración de oxígeno en el aire, ya que ésta se mantiene de manera estable hasta los 100 kilómetros aproximadamente. Lo que disminuye es la presión atmosférica y en consecuencia la presión de todos los gases, nitrógeno, oxígeno, etc. La presión atmosférica es la presión que ejerce sobre nuestras cabezas la columna de aire que tenemos en el planeta, y esta disminuye conforme ganamos altura. A mayor altura, menor número de partículas en el aire, por lo que la presión es menor. Por ejemplo, en la cima del Everest respiramos la misma concentración de aire que en la playa, pero la cantidad de moléculas de oxígeno es menor por la reducción de la presión atmosférica. En consecuencia, aunque en los pulmones penetra el mismo volumen de aire que al nivel del mar, al reducirse la presión parcial del aire, la saturación de oxígeno en sangre decrementa, por lo que el suministro de oxígeno a los tejidos se ve comprometido y comienzan los temidos síntomas del mal de altura. Que aquí les traigo una tabla que habla acerca de lo mismo, de la altitud, medida la presión, medida en milibar y en milímetros de mercurio. Y la imagen con la gráfica, con el ejemplo que les comenté anteriormente del Everest, entre mayor altura, menor presión atmosférica. Okay. Por último, estas serían mis referencias. Y eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y tiempo.